Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a encender dos lámparas con dos pulsadores que pueden ser más, lógicamente, pueden ser bastante más pulsadores y bastante más lámparas, y vamos a encenderlas. En este caso van a ser dos con un teleruptor. ¿Qué es un teleruptor? Un teleruptor es un relé que cambia de estado cada vez que recibe un impulso. Si está a 0 pasa a 1 y si está a 1 pasa a 0. Vamos a diseñar el esquema en el programa Cadesimu y a continuación realizamos el montaje. Tenemos abierto el programa Cadesimu y vamos a realizar el circuito de encender varias lámparas con varios pulsadores a través de un teleruptor. Vamos a poner la fase aquí. En este caso la vamos a dibujar el esquema de forma vertical cuando se utilizan relés, contactores y este tipo de aparatos, teleruptor, etcétera, relojes. Se suele utilizar, se suele montar el esquema de forma vertical, que es una forma más fácil de entenderlo. Aunque es cierto también que en América también se suele utilizar o se suele dibujar de forma horizontal, pero yo lo hago de forma vertical y además creo que es una forma muy fácil de entenderlo. Aquí tenemos la fase, le vamos a quitar la letra. Aquí tenemos el neutro, lo giramos también. Aquí le quitamos la letra también. Aquí está. Y ahora tiramos dos líneas. El neutro aquí. Y la fase, que puede ser negro o marrón, es igual aquí. Vamos a colocar los dos pulsadores, este aquí, otro pulsador. Ahora el teleruptor aquí viene bien. Los dos contactos del teleruptor, uno y otro. Y ahora ponemos las dos lámparas. Y la vamos a girar. Aquí. Y aquí ponemos la otra. Ahí está. Vamos a abrir un poco más el contacto y colocamos la lámpara ahí en el centro. Ahí está. Bien, ahora cableamos negro, por ejemplo, aquí. Este también puede ir aquí. También podía ir aquí, pero es igual. Este
viene directamente aquí, es la fase. Ahora el neutro a la bobina y también al contacto del telerruptor. El telerruptor lleva dos contactos, corta tanto fase como neutro. Seguimos con el neutro hasta aquí, 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 y con la fase, en este caso ya ponemos cable marrón, aunque aquí apenas se aprecia, y colocamos las lámparas. Ahora aquí viene directamente al telerruptor y este pulsador que está en paralelo al otro pulsador. Vemos que el esquema no es muy difícil, pues lleva lo que es la fase que alimenta a los dos pulsadores y alimenta también el contacto de alimentación a las lámparas, y el neutro que alimenta lo que es el telerruptor y además alimenta el otro contacto del telerruptor que va para las lámparas. Vamos a numerar. S1, S2 y K1, y este lógicamente tiene que ser también K1, puesto que el contacto lo mueve el mismo telerruptor, que hay que nombrarlo, claro está, o sea, numerarlo, perdón, K1. Ok, las lámparas, aunque no es necesario, pero también es bueno, H1 y aquí H2. Ok, este es el esquema teórico. Repito, la fase alimenta los dos pulsadores, la vuelta de los pulsadores va hacia el telerruptor y cada vez que el telerruptor pues recibe un impulso de corriente, pues activa o desactiva. Vamos a realizar la simulación. Simulamos, pulsamos, podemos pulsar en el mismo, se apaga, pulsamos en este, apagamos, encendemos, apagamos, encendemos y apagamos, encendemos y apagamos. Este sistema es un sistema bastante bueno que ya no solo se puede utilizar con lámparas, sino también con aparatos, con ventiladores. También se pueden usar incluso alguien que quiera realizar una alarma personal para que tras un impulso por un corte de luz o por el corte de un rayo de luz, en el caso de la alarma, pues se quede la alarma activada. En fin, se le pueden buscar bastantes aplicaciones. A continuación vamos a realizar el esquema funcional o práctico. Colocamos los pulsadores, lo giramos ahí, un poco más a este lado. Ahí está. Colocamos las lámparas,
Giramos también. Ahí está. Y aquí, eso es. Cableamos el cable negro para alimentar los pulsadores, la fase, el cable de vuelta para alimentar la bobina del telerructor. Aquí está. Ahora ponemos el cable azul o neutro que iría aquí para alimentar las lámparas. Aquí iría para alimentar la otra lámpara. Aquí es el cable neutro. Y ahora aquí el cable fase de vuelta del telerructor. Vamos a poner las intersecciones para que se vea claro. Ahí está, ahí está. Ahora colocamos aquí el telerructor. Ahí está. Vamos a subirlo un poco. Seleccionamos un poco más. Ahí está. Bajamos. No se puede algunas veces. Ahí. Vamos a seleccionar y bajamos. Efectivamente, bajamos el circuito y aquí está el telerructor. Aquí pondríamos fase. Ahora pondríamos los contactos del telerructor aquí y aquí. La fase la vamos a cablear ahí y aquí también, aquí arriba. Efectivamente, la fase y la fase que va hacia las lámparas. Aquí ponemos el neutro que va hacia las lámparas. Ahí está. Aquí conectamos la vuelta de los pulsadores hacia la bobina del telerructor. Y ahora colocamos la borna del neutro, la alimentación del neutro, por ejemplo aquí, el neutro directamente a la bobina y
aquí lo podemos hacer también al revés. Colocamos el neutro aquí. Ahora alimentamos el contacto que va directamente a la lámpara y de aquí alimentamos hacia la bobina. Aquí tenemos realizado el circuito. Vamos a quitar la letra de la fase, la letra también del neutro y numeramos K1, K1 también, y lógicamente el telerruptor K1, puesto que el telerruptor es el que activa los dos contactos. Entonces vamos a colocar también por aquí la borna de tierra, por ejemplo, aquí podría ser, y alimentamos los cables de tierra a la lámpara. Vamos a numerar también los pulsadores S1, S2 y las lámparas, aunque van en paralelo, no sería necesario, pero siempre es bueno. H1, ok, y H2, ok. Entonces repasamos el circuito. Tenemos la fase que alimenta los dos pulsadores y también alimenta el contacto que va directamente a las lámparas. La vuelta de los pulsadores va hacia la bobina del telerruptor y el otro terminal de la bobina va hacia el neutro. Y la lámpara, las lámparas van directamente hacia el cable neutro y la vuelta pues también en este caso a la fase y directamente a los dos contactos del telerruptor. Vamos a hacer la simulación y vemos cómo funciona tanto el circuito teórico como el práctico o funcional, puesto que los números son iguales. La numeración de los pulsadores y de los elementos es igual. Entonces, activamos S1, podemos desactivar con S2, o activamos con S1, desactivamos con S1. Activamos con S2 y desactivamos con S2. Primeramente vamos a colocar los cables, que aquí van 5 cables, el neutro, el marrón, que será el que va a la lámpara, y el cable de tierra, y la fase, y con el gris, que serán los cables que van a los pulsadores. Aquí introducimos los cables del otro pulsador y aquí introducimos los cables de la otra lámpara. A continuación colocamos los dos portalámparas.
Hemos colocado los portalámparas o sockets y ahora a continuación colocamos los pulsadores. Cerramos la tapa y ahora introducimos los cables hacia la caja principal de conexión. Tenemos, como hemos dicho anteriormente, negro, gris a los pulsadores, tierra, aunque no se conecte, pero queda dentro del tubo, tierra, azul y marrón para las lámparas. Vamos a realizar las conexiones en la caja. Aquí en este montaje es como si estuviéramos montando dos circuitos distintos. Un circuito va a ser el de los contactos del teleruptor y que van directamente hacia la lámpara, y por otra parte el pulsador, o los pulsadores que van a excitar la bobina del teleruptor. Diríamos que el teleruptor tiene dos circuitos independientes. Uno, el circuito de la bobina, y el otro, el circuito de los contactos. Este sería el circuito de los contactos, perdón, de la bobina, y este es el que viene de los contactos, que va directamente a la lámpara. Vamos a cerrar la tapa. Está bien cargada. Ahí. Y aquí va a ir colocado el teleruptor. Aquí está el teleruptor. Vemos, tiene dos contactos, o sea, dos conexiones y otras dos conexiones que son de los contactos. Aquí vamos a meter fase y neutro, y aquí sale fase y neutro directamente hacia la lámpara. Y aquí tenemos lo que sería la bobina del teleruptor, A1, A2. Aquí tenemos que alimentarlo con el neutro, bien A1 o A2, es igual. Y en la otra borna hay que alimentarlo desde el pulsador, con el cable de vuelta que viene del pulsador, en este caso el cable gris. Y esto se activará solamente con un impulso. Si está a 0, se pondrá a 1 como lo veis, y si está a 1, pasará a 0. Hemos colocado el teleruptor y ahora vamos a alimentar los contactos del teleruptor con fase y neutro. Neutro y aquí igualmente se puede alimentar tanto por arriba como por abajo. Ahí está, fase y neutro. Y ahora conectamos los cables de salida.
el neutro que va para la lámpara, para las lámparas, perdón, aquí. Y la fase que va para las lámparas, que en este caso ya es de color marrón. Ahí está. Para que vean ustedes que realmente son dos circuitos distintos, vamos a hacer una pequeña prueba. Hemos conectado los contactos del teleductor, conectamos la fase y el neutro por abajo y por arriba el neutro y en este caso el marrón, que van directamente a la lámpara. Diríamos, como hemos dicho anteriormente, que es como si estuviéramos montando dos circuitos distintos. Y una muestra para que lo vean, he conectado directamente fase y neutro a corriente y veis cómo se puede activar la lámpara, lógicamente manualmente, es como si fuera un interruptor. Entonces ahora el otro circuito, diríamos, es el que vamos a montar. En este caso es el circuito que alimenta la bobina, que es la que realiza la función del teleductor. Colocamos el cable gris hacia el A1 es igual, como es corriente alterna, se puede alimentar por el A2 o por el A1, tanto la fase como el neutro, es igual. Cuando son tramos largos, lo más normal es hacer un puente del neutro hacia la otra borna de conexión de la bobina, con lo cual nos podíamos ahorrar un trozo de cable, ya digo, en tramos bastante largos. Pero en este caso particular, como está cercano a la caja de conexión, pues en vez de hacer un puente, lo vamos a alimentar también con el neutro directamente de la caja de conexión. Ahí.
dicho, el tramo es corto, lo alimentamos desde aquí, pero si el tramo es largo, repito, se puede hacer un puente desde aquí hasta aquí, la alimentación. Vamos a cerrar el teleductor. Hemos cerrado la caja del teleductor y vamos a realizar las conexiones. Ponemos la tapa. Damos corriente y vemos cómo se activa y se desactiva el teleductor cada vez que damos a un pulsador. Aquí vemos el circuito completo, cómo funciona, y veis lo práctico que es un teleductor para grandes distancias. Si se quieren evitar de colocar cruzamientos, o para utilizar para otros tipos de aparatos, ventiladores, máquinas, o como me referí en Cadesimu, por si se quiere hacer una alarma para que con un impulso se quede activado. En fin, se le pueden dar o buscar muchas aplicaciones. Bien, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, y se pueden poner tantos pulsadores y tantas lámparas como se desee, claro está, siempre que no supere la intensidad que soporta el teleductor, que en este caso es de 16 amperios. Espero, como siempre, que os haya gustado este vídeo y gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente.